Y bienvenido, doctor Gustavo Novoa. ¿Cómo está? Qué gusto. Gracias por recibirnos. Encantado. ¿Cómo me le va? Bien. Mejor que algunos. No, yo no me quejo nunca. Por lo menos no está metido en la que están metidos otros, ¿no? El departamento de quejas nunca estaba en mi mentalidad. No ha estado abierto. No. ¿Cómo ve estas vainas que estoy contando? Mira, yo no me asusto. No me asusto. Insisto en que me falta ver volar un burro y no creo que lo veré, porque eso es cuento. Pero la corrupción ha venido en el Ecuador creciendo, increciendo, podríamos decir. Lo que hace 50 años era un juego de niños y después se transforma en corrupción. Hoy es un juego de niños, al lado de lo que pasa en el Ecuador. Siempre ha existido la corrupción, está en el Antiguo Testamento, está hace 2000 años, 3000 años. Entonces, porque la corrupción está en el ser humano. Pero la forma como el Ecuador ha ido cambiando en estos últimos 12 años es lo novedoso. Lo novedoso no es que haya corrupción. Hay algunos que dicen que no, que al pueblo no le interesa la corrupción, que al pueblo le interesa es que haya educación, que haya trabajo. Depende de lo que se quiera estudiar como encuestas. Pero claro que la corrupción le interesa al ser humano. Le interesa que no le roben en la calle, le interesa que no le asalten la cartera, le interesa que no le roben el celular mientras va caminando a un joven, le interesa que a la salida de un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto ahora, que es como que si fuera un consorcio para delinquir, eso no, yo antes nunca lo había visto. Son delincuentes organizados. Es una verdadera mafia, la palabra existe pues hacia la Italia de siempre, en Sicilia, y eso era muy organizado, la película El Padrino, etcétera, etcétera. Pero lo que vivimos es que yo ya pienso que si se mandaba a comprar una docena de caramelos de menta, en esa compra había sobreprecio. Es decir, llego a pensar hasta en lo ridículo, porque lo ridículo es importante. No hay semana, no quiero exagerar, no hay día que no salga algo que siempre es peor que lo anterior o ayuda a que lo anterior siga vigente. Y eso no existía en el Ecuador. No existía. El Ecuador siempre ha sido un país de una clase política controvertida y señalada por corrupción. ¿Qué tiene de distinto esta de acá? La periodicidad, la frecuencia. No estoy tan de acuerdo con ese criterio, porque hemos tenido gobiernos, Camilo Ponce y el grupo que gobernaba, Galo Plaza y el grupo que gobernaba, para no mencionar los más recientes. En la época de José María Velasco Ibarra se decía que había corrupción. Se decía que Velasco era un hombre impoluto, que era honrado, pero dejaba robar. Claro. Los viejos liberales, Que como todos mi padre, murieron con plata menos él, decía. decían, los viejos liberales como mi padre decían que tal ladrón es el que roba como el que deja robar, ¿no? Y yo nací en ese ambiente liberal, donde mi padre era liberal y mi madre más bien era conservadora, pero discutían siempre y yo era un espectador, porque no nos dejaban así hablar mucho. ¿Qué es lo que veíamos en esa época? Que había tal negociado, que tal otro negociado por ahí, pero nada más. Pero cuando usted presencia hoy día
que todo es negociado, que no hay ningún contrato que se libre y que todo parte de algo que era natural. Por ejemplo, vamos a contratar una carretera, vamos a contratar una obra. Muy bien, hay que hacer licitaciones. Hay que hacer, si no se requiere licitación, 3 ofertas. Pero hay que ir a la Procuraduría, que hay que ir a la Contraloría. Y entonces cada uno le pone el santo y seña. Y con todo eso usted hacía una obra. En mi gobierno fue así. ¿Qué ocurre? Que se inventaron algo que se llama la emergencia. Sí, claro, todo es la emergencia. Que se la inventó la naturaleza, obvio, claro. El fenómeno del niño, el reventador, el Tungurahua, etcétera, etcétera. Sí, emergencias. Pero, a ver, no es que todos los días hay una reventadora en el Cotopaxi o el Tungurahua, no. Por lo tanto, no es que todos los días hay un fenómeno del niño. Por lo tanto, entonces, claro, declara la emergencia. Y los gobiernos eran reacios a declarar emergencia. Pero todo eso se hace facilísimo. Y dice, emergencia, pero vivimos en emergencia. Ecuador con Correa vivió en emergencia. Entonces, no hay licitación, no hay Procuraduría, no hay Contraloría, y después se los elimina. Entonces, ¿cuál es el grupo que hace las obras? El grupo Ventu. Ventu, Ventu, Ventu y Ventu. Ese grupo Ventu hace todas las obras. ¿Ya? Eso que se llama con dedicatoria, no yo lo llamo el grupo Ventu. Me encanta el grupo Ventu. Claro, no, en este país la corrupción fue tan generalizada que los diarios van a empezar a titular: en esta obra no hubo corrupción, que va a ser la gran noticia. Posible. Ya sabemos que fue muy corrupto lo que tuvimos. La gran pregunta y el gran debate es: ¿qué hacemos ahora? Usted me pregunta qué hacemos, entonces yo puedo decirle lo que puede hacerse y lo que me encantaría. Ok, que no es lo mismo. No, me encantaría meterlos a todos presos. ¿Me explico? Me encantaría edificar una nueva cárcel. Para que quepan todos. Para que quepan todos, ¿no? Y ahí juntos toditos, ¿no? Porque como son ñaños, capaz se prestan dinero el uno al otro porque no tienen que comer. ¿Me explico? Pero tengo miedo de que me sobornen a todos los policías que estén cuidándolos a ellos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta corrupción masiva, ¿ya? Eso no había en el Ecuador. Esto es nuevo. Y esto, que hablamos siempre de los políticos, ¿no? ¿Verdad? Pero ojo, ¿y los empresarios qué? Si ha habido un político que ha recibido dinero, alguien se lo dio. Claro. ¿Para qué? Para hacer la obra. Versus, por ejemplo, una carretera. ¿Ya? Y esa carretera, si no hay estudios, si no los que quieras, entonces podemos decir que el asfalto no fue de la calidad A, que fue de la calidad Z. Y por lo tanto, entonces, no hubo un bacheo asfáltico, hubo un babeo asfáltico. Y con las primeras lluvias se fue. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en el Ecuador el asfalto que ponen en las carreteras no dura mayor cosa? Qué raro. Yo sospecho ya cuando las cosas son raras. La Fiscalía no se ve con muchas ganas de meter en la colada de los empresarios privados, o si los mete, los están metiendo de forma selectiva. Allí no están todos los que deberían estar. Yo creo que si no se mete a todos los empresarios a quienes se les prueba, ¿no es verdad?, que han incurrido en una falta. ¿Cuál es la falta? Es decir, doy para que me des. Ese es el juego. Yo te doy dinero a ti, ministro, a ti, subsecretario, a ti, lo que sea, para que me des. Que me des una obra. Una obra. Y esa obra, entonces, ¿cómo se maneja? Se maneja con un presupuesto bajo,
¿Por qué? Porque mañana hay que pedir una extensión del contrato o extensión del precio porque costó más. O sea, la zapada se la saben completa. Yo escuchaba y he escuchado a mucha gente que decía, yo no tengo idea de cómo se roba. Y es verdad. Yo he conocido gente impoluta, gente espectacular. Entonces yo me resisto a creer que todo ecuatoriano que va a la política es un pillo. No es verdad. Eso no es verdad. Que tenemos una gallada. ¿Reconoce gente honesta, gente decente, gente valiosa en el correísmo? Ay, no tengo la lupa. Tendría que ir a buscar una lupa para ver si encuentro a alguien por ahí. Posiblemente hay. Hay subsecretarios, hay gente, creo que hay alguno que otro ministro, porque a mí me gusta siempre hacer las excepciones. Entonces tendría que decir que sí, que yo no puedo a todos medirlos con el mismo centímetro, ¿no? Que hay gente honesta. Pero cuando ya vamos a buscar la gente honesta y resulta que eso es la excepción, estamos jodidos. Entonces estamos fregados. Porque confirmamos la regla. Confirmamos la regla. Duro ha sido usted, no de ahora, desde hace algún tiempo con el gobierno de Correa. Y a medida que pasan los días, van aumentando las voces que se unen a quienes hemos sido críticos de ese gobierno. Y eso suma también incluso la dureza de sus palabras. ¿Por qué no siento que se esté siendo lo suficientemente duro, lo suficientemente crítico con el gobierno de Moreno? Con el actual. Porque todavía está. Eso quiere decir que todavía tenemos que ver. A mí no me gusta juzgar una obra, sino cuando esa obra, voy a poner un ejemplo, Miguel Ángel hizo obras maravillosas y tiene obras inconclusas. Las obras inconclusas se llaman Los Esclavos y son personajes que están saliendo del mármol. Usted los puede ver en la academia en Florencia. Y usted ve unos hombres que están luchando para salir del mármol. Y los llamaron esclavos. ¿Por qué? Porque estaban adheridos al mármol todavía, no se habían liberado del mármol. Se libera ya el David de Miguel Ángel, por ejemplo. Entonces, eso me sirve a mí para decir, a mí me gusta juzgar las cosas, o cuando están las obras terminadas, o cuando las entiendo porque tengo que juzgarlas. Sin embargo, yo creo que el presidente Lenín Moreno tiene que darse cuenta ya que está en la historia. Porque a veces a los presidentes hay que hacerles, hey, despiértate, estás en la historia. Ah, cierto que estoy en la historia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo es posible que si con un simple decreto se puede eliminar lo que crearon de la droga, con un simple decreto se puede eliminar que haya ese consumo y que se les venda droga a los jóvenes y que no se pueda todavía terminar con eso? No obstante que es un simple decreto, entonces yo le digo, por favor, Lenín Moreno, despiértate ya, viejo, porque ¿a dónde vamos a llegar con eso? ¿Está dormido el presidente? Está dormido el presidente en algunas cosas, sí señor. Y entonces, ¿ganancia de quién? A mar revuelto, ganancia de pescadores, dicen, ¿no verdad? ¿Cuáles son los pescadores? ¿Por qué en el departamento legal de la presidencia hay personas que se ha conocido ahora último por las redes sociales que son no solo correístas, que no es un delito ser correísta, no es un delito. Hay personas que son correístas y pueden ser magníficas. Pero hay personas en los departamentos legales que están boicoteando pues al presidente Moreno. ¿Y no se da cuenta el presidente Moreno?
tiene que se decirle... acaba de enterar que tiene metido el círculo de Alexis Mera sí, señor. en la oficina de Carondelet. Exactamente. Comenzando por la señora Johanna Pesantes, ¿no? Exactamente. Entonces, hay 2, 3, 4 nombres que se han revelado, pero que obedecen a quién? Al señor Mera. El señor Mera sigue mandando desde su domicilio. El señor Mera come caviar y come foie gras y come paté y se come una hamburguesa en su domicilio y deja el grillete a un ladito y se lo vuelve a poner. ¿Esto qué es? Esto se llama corrupción. Señor Fausto Jarrín, abogado del señor Alexis Mera, que estuvo en este programa hace unos cuantos días, probablemente una semana ya, respondía a la referencia, le contaba un poco a Fausto Jarrín lo que había dicho usted en una universidad de Guayaquil, que si no me equivoco fue la Universidad de Ecotec. Especialidades, en la Ecotec, por los 40 años de la democracia. Decía usted que el señor Alexis Mera ni está embarazado ni es de la tercera edad, que se conozca, por lo menos, y que por lo tanto no debía gozar de arresto domiciliario. Decía muy inteligentemente, además, el señor Fausto Jarrín, que él no tiene una prisión, una casa por cárcel. Él lo que tiene es una restricción de su movilidad, de su derecho a la movilidad impuesto por la jueza, y que por eso se corresponde estar en la casa. ¿Le hace sentido? Ja, Dios mío, es que audacia es el juego. Audacia es el juego. ¿Ah? Es decir, hay taxativamente cuáles son las causales para arresto domiciliario. Y dice que esté embarazada. Y yo digo, ¿cómo es la cosa? Que tenga tal edad. ¿Y cómo es la cosa? Que tenga una enfermedad. Yo eso sí creo, ya lo dije. Que tenga una enfermedad catastrófica. En esa puede estar la causal. Porque la enfermedad catastrófica, yo dije ya, es la corrupción. Entonces, si la enfermedad catastrófica es la corrupción, ahí sí está inmerso. Alexis pues, Mera está papá, enfermo. claro que sí, pues viejo. Entonces, pero fuera la broma, porque después dice, no, que el otro no se pone a bromear, pero que la vida es comedia y tragedia, viejo, no hay más. Eso está en el teatro desde toda la vida. Y ya nos robaron tanto que si no nos reímos nos ponemos a llorar. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? El abogado del señor Mera tiene que decir algo, pues. Para eso le pagan. Le pagan para que defienda. Sí, sí. Y entonces tiene que, si es inteligente, tiene que, puchica, imaginarse argumentos. Pero no es aquí. Cuando la ley es clara, nosotros no tenemos por qué interpretarla. No tenemos por qué buscarle la cuarta pata al gato. La cuarta pata al gato está ahí, se la encuentra. Y entonces, decir que sí, el señor Mera tiene derecho a estar en la casa en contra de lo que dice la ley, podrán decirlo, viejo, pero que se lo come el cuento el que quiera. Esto lo permiten los jueces, los más altos jueces de este país, los más altos magistrados del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia específicamente. ¿A qué cree usted que se deba la demora en el cambio necesario, urgente, requerido, y que además es la única tarea del Consejo de la Judicatura en el cambio de esa Corte? Ay, viejo. El problema es que hay millones de razones. Y yo lo dije en la universidad, habían ahí 250 jóvenes. Y yo le dije, es que para interpretar la ley y decir eso, hay que tener razones, pues. ¿Cuáles son las razones? A ver, los jueces tienen que decir que por tal motivo y en tal motivo, y la ley dice tal cosa, y por ahí, por ahí, entonces el señor tiene derecho a estar ahí. Pero eso no existe. Entonces, cuando no hay una razón, porque vale la pena una razón, con una razón usted puede vivir, la razón, el motivo de vivir puede ser una razón. Entonces yo creo que hay millones de razones para decir, sí, el señor Mera tiene que estar por ahí, por acá. Millones de razones. Usted entiéndalo como quiera. Y para no cambiar la Corte igual. Claro, claro.
Porque ahora tenemos otro Entonces argumento que es seguimos en las legítimo. mismas, ¿no? Un argumento que es legítimo. ¿Cuál? La independencia de los poderes. Ahora sí, ¿no? Ajá, Ahora sí. ahora sí. Y nos la van a decir la independencia Claro. de los poderes, los que estuvieron 10 Claro. años arrodillados al otro. Así es. Entonces, yo que hice un libro sobre la politización de la justicia, sí. y la judicialización de la política, y que ese libro ya tiene algunos años, yo digo, ¿qué es lo que ha cambiado? No, nada, lo han perfeccionado. Lo han perfeccionado. Entonces se niega la evidencia, que es un argumento maravilloso que le funcionó a Correa muy bien. Hoy día hay sol, no, está nublado. ¿Y en qué mes estamos? En marzo. Así. Pero no estamos en septiembre. No, yo te pruebo que es en marzo. A mí no me vengas a discutir, me pongo bravo. Entonces, el señor Correa, un genio para negar la evidencia. No, él está en su casa, pero está en prisión. Ah, ya. ¿Y come la comida de la prisión de la Tacunga? No, hombre, ¿cómo va a comer? Si el señor fue candidato a ser embajador en Estados Unidos. Ah, fue candidato a ser embajador en Estados Unidos. ¿Y por qué no fue candidato para ir a Venezuela? ¿Por qué no fue candidato para ir a Nicaragua? Hombre, pero si yo soy un revolucionario del siglo XXI, tengo que estar con mis raíces, pues. Yo tengo que estar con Mao. Tengo que estar con Stalin. Claro, ninguno Tengo quiere ir que para estar- Cuba, ¿no? No, que va, viejo, eso es una canción de los de Miami. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, pero nadie quiere volver a Cuba. Y peor como embajador, pues. Si tú te mereces, el señor se merecía la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, pero los Estados Unidos no tienen un pelo de tontos, pues. Y entonces, ¿qué pasó? Que Estados Unidos, cuando se calla, Habla. habla. ¿No es verdad? Y se cayó. Entonces Ecuador Claro. tuvo que recoger su pelotita. ¿No es verdad? Triste estaba Alexis. Se ven los mensajes que dice, estoy humillado ante el Sí, país. se ha humillado ante el país. Bueno, Dios lo salve, porque la justicia no lo va a salvar. Usted fue presidente. Yo siempre me he preguntado, porque a veces siento que toda la presión de lo que pasa en el país cae sobre los hombros de la presidencia de la República, sea o no de su responsabilidad directa. Y le quería preguntar si hay cosas de las que uno se entera y se hace el pendejo, si hay cosas de las que uno se entera y no se hace el pendejo, pero no puede hacer nada, y si el cambio en la justicia es una de estas cosas. Si Lenín Moreno no nos está mirando para otro lado, sino que simplemente está atado de brazos. La lucha contra la corrupción depende de la voluntad del presidente. En lo que a él le toca, pero él puede hablar de todo. Es decir, el argumento de la división de los poderes que mencionan a Montesquieu, estamos hablando de otros siglos, de otras justicias, ¿no es verdad? Que nunca fue la justicia perfecta, porque la justicia es humana, y si es humana, luego puede ser imperfecta. Pero el SAPE existe. ¿Qué es el SAPE? Es una institución. ¿Y cómo se hace el SAPE? Señores ministros de la Corte, cumplan lo que tienen que hacer. Yo no me estoy metiendo en la justicia. Hagan lo que tienen que hacer. Yo no me estoy metiendo en la justicia. Cumplan con su deber. Eso del grillete es un cuentazo. Se inventaron el grillete. ¿Quién se inventó el grillete? La corrupción. Eso se inventaron el grillete. Y hasta esa vaina compraron con sobreprecio, ¿no? Pero claro, pues si yo te digo el caramelo de menta no se excusa. Entonces, el señor Lenín Moreno
puede, en sus facultades de presidente de los ecuatorianos, decir, muévanla pues, muévanla pues. No quiere Moreno. No sé, porque cuando se demoran las cosas yo ya pienso que es muy difícil, o se le está haciendo muy difícil, pero tiene que haber un zape a la justicia. Ya, vamos adelante. ¿Qué pasa aquí? Y si no en público, en chiqui pues. ¿Acaso no los puede invitar a almorzar a algunos señores jueces? Y decirle, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos, vamos. Necesitamos la justicia en el Ecuador. Sí, hacemos justicia, coño, no, ¿qué justicia? Así que el presidente puede dar un zape. La Fiscalía tiene como prueba madre en este que es el gran caso con el que se estrena Diana Salazar. Un cuaderno que decía Cristian Viteri en un comunicado todavía tiene tinta fresca. Cristian Viteri, quien por cierto es procesado por ese cuaderno. El cuaderno de Pamela Martínez dice mucho pero no prueba nada, según me cuentan los que de verdad saben de esto. Yo solo repito lo que escucho. Usted me dirá que es abogado. ¿Hay pruebas en el caso que está llevando la Fiscalía? ¿O simplemente olfateamos que ahí hubo algo malo? A ver, no es nuevo que se hable de corrupción en este gobierno del presidente Correa. Se ha hablado aquí más allá de corrupción. Por lo tanto, hay un indicio que nos lleva a decir, sí, lo de la corrupción no es nuevo, lo venimos oyendo ya hace algún tiempo. Muy bien. Por otro lado, que no se puede escribir pasando un año y hay tinta fresca. Eso es otro argumento para negar la evidencia, que son geniales. Yo me he llegado a convencer a veces de que no estamos en el año 2000 tan, porque son tan inteligentes, tan brillantes, para probarnos. Oiga, pero esto no es nuevo. Lo que pasó en el año 2000 y lo que pasó en el año 0 o 33 y tiene 2000 años de escrito, que son los evangelios, que se escribieron en el año 80, 90, 100, no valen, porque no se escribieron en el año 4 de la era cristiana. ¿Usted confía en la memoria de Pamela? La mala fe debe probarse. La buena fe yo la presumo. ¿Por qué voy a desconfiar de Pamela? Es lo contrario. Pruébame porque eso no es así. Porque si hay la carga de la prueba sobre el acusado y no sobre el acusador. Sí, de acuerdo, pero es que yo ya soy viejo para comerme esos panes, pues. Yo me como el pan blando, pero el pan duro no, porque se me pueden caer los dientes. Entonces no me vengan con el cuento de que eso tiene 4 años, pues si yo, en la historia de la humanidad, hay escritos que tienen 1000 años, 1500 años, y que no se escribieron al día siguiente. Y entonces, yo que estoy escribiendo mis libros, y estoy escribiendo sobre el año 2000, 2001, 2003. Como han pasado tantos años, ya no puedo escribir. Como otro argumento que dicen, pero si ya se murió, ¿por qué hablan mal si ya se murió? Ya está la memoria, déjenlo que sueñe en paz en el otro mundo. ¡Qué maravilla! Entonces no escribamos nunca nada sobre Napoleón. ¿Por qué alguien escribe sobre Napoleón? ¿Que son bobos? Para escribir de Napoleón en el año 2019. No se puede escribir sobre Napoleón. Y sobre Hitler no se puede escribir. Y sobre Mussolini no se puede escribir. Porque ya se murieron. Es que el morirse es una reivindicación para no escribir.
No, pues, ¿qué pasó? Pero hoy día, ¿qué escucho yo? A familiares diciendo, pero ¿por qué hablan mal de mi papá? ¿O por qué hablan mal de mi tío? Por si ya se murieron. Claro. Coño, por favor, no hablamos pendejadas. Así son los chavistas con Chávez. Chávez dejó de ser Claro, ladrón porque se claro. murió. Así es. Entonces, tenemos que buscar la verdad, que para mí es la que nos hace libres. Y esa verdad hay que buscarla. 1 año después, 2 años después, 100 años después, lo que sea. Escribió sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política. Correcto. ¿Está politizada la justicia hoy en Ecuador? Si todavía seguimos descubriendo que hay personas que están en departamentos jurídicos que alteran las cosas, sí. Se está judicializando a políticos como Rafael Correa. Se está queriendo matar a alguien que tiene vía electoral por la vía judicial. Vea, eso de que se argumenta hoy día, de que se victimiza a alguien porque se lo acusa, es otra falacia, otra falacia. Yo fui entonces victimizado, yo fui ofendido, yo fui porque me calumnió. Yo no me puse a llorar, yo me puse a pelear como macho, a probar mi verdad. Tampoco se quedó aquí para responder ante los tribunales. No, porque me querían matar. Eso y yo dice cojudo Correa. no soy, cojudo no soy. Correa dice que no es solo la justicia, que los quieren llevar a la cárcel para... Mire, ¿qué conciencia tendrán en la cual yo no me puedo meter para pensar lo que les pueden hacer si no tienen problema? ¿Por qué dicen eso? Si no se ha hecho nada y no soy culpable de nada, ¿por qué yo tengo que esconderme? Tiene que haber un motivo. Y cuando aquí se dijo en el Ecuador que a mí se me perseguía como perro con hambre hasta que quede el último hálito de vida, ¿ya? Eso era una promesa permanente de persecución. Y entonces, con todos los informes que yo tenía, tuve que decir, Corte Social Cristiana, jueces social cristianos, presidente de la Corte social cristiano, es pato, camina como pato, se mueve como pato, grada como pato, caga como pato, pato es. Me fui de aquí. Y me recibió con los brazos abiertos la República Dominicana, que si no hubiera sido verdad, no me hubiera recibido. Entonces, yo digo, muy bien, si no ha pasado nada, si nadie ha hecho nada, ¿por qué los odian tanto? ¿Por qué odian a Correa y a todo el grupo? Hay tanto odiador en este país que no los deja en paz a estos pobres hombres vivir tranquilos. O hay empresarios corruptos que hicieron contratos y firmaron contratos con sobreprecio o con tiempos falsos para enmendarlos luego con nuevos contratos. Empresarios corruptos. Llámesele al señor empresario y pregúntesele, oiga, con todo respeto, ¿no? Porque los empresarios merecen respeto. Oiga, ingeniero fulano, don fulano, con todo respeto, a usted dio un billetito para que le den el contratito de la carreterita, ¿no? Ah, sí. Ah, y eso, qué bacán, ¿no? Es premio. ¿Eso es corrupción? No, ¿cómo va a creer? Eso es Entonces llámese a cada uno de los empresarios Ese y es no un se les dé más argumento. contratos. Cancélese los Vamos a eso. contratos y Vamos no se a les dé eso. más contratos. los empresarios, que son parte fundamental, coincidimos usted y yo. Dicen, igual que dice el correísmo, allí no hay delito. Allí a lo mucho hay una infracción electoral. Nos dieron un billetito que no reportamos al CNE, pero eso no es un delito de ninguna manera. ¿Cómo le explica usted a la gente que eso no es solo un apoyo para la campaña? Que eso era una coima anticipada. Porque, insisto, nos están viendo la cara de tontos. Los empresarios son
personas que saben hacer negocios. Los empresarios no son casa de beneficencia, no son casa de asistencia. El empresario lo que busca es una ganancia, y una ganancia debe buscarla, una ganancia justa, una ganancia honesta. Pero si a usted le dicen, a ver, yo te voy a pagar tanto por tu contrato, ¿ya? Y a mí por abajo de la mesa me das tanto. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso se llama un contrato? ¿Eso se llama algo lógico? ¿Algo ético? No. Ahí hay un sobreprecio que está llevándose por varias partes. Me dijo un ministro del gobierno de Lenín Moreno, cuando arrancaba este tema y cuando las voces que creemos que los empresarios no tienen patente de impunidad, tienen que responder a la justicia, me dijo un ministro, ojo con lo que pides, que en esa lista está más del 6% del PIB del Ecuador. ¿Hay que tenerle miedo a eso? Por eso estamos jodidos. Porque nunca saldremos adelante. El miedo paraliza. Y con esa parálisis no podemos seguir adelante. Nunca saldremos adelante. Caiga quien caiga, son frases que escuchamos de que uno es niño. Pero es una verdad. Usted no puede recibir más contratos. ¿Por qué en la República del Perú la justicia tiene enjuiciados presidentes de la República, ministros de Estado, etcétera, etcétera? ¿Por qué un presidente fue llevado al suicidio por no enfrentar una tragedia personal? Yo creo que en Perú hay una justicia. No será perfecta, nadie es perfecto. Pero yo sí creo que aquí en el Ecuador no hay todavía una justicia y estamos muy lejos de ser perfectos. Y entonces, han habido 10 años en los cuales se ha hecho de todo. Y por eso yo dije, no se quieren ir. No, no se pueden ir. Porque se van a la cárcel y me han puesto el mote de profeta. Porque yo dije que he hecho una profecía. Yo no he hecho ninguna profecía. Yo lo que dije fue lo que me pareció que es lo que iba a pasar en el Ecuador. Porque había argumentos para poderlos decir. ¿Qué va a pasar en el Ecuador de mañana, profeta? A ver, yo creo que hay que meter preso a caiga quien caiga. Empresarios. Si han delinquido, que caigan. Jueces, asambleístas, ministros de Estado, presidente de República. No hablo con nombre y apellido, hablo en general. Si Ecuador no se da un baño, como se llame un baño, por decir algo que es conocido, no se da un verse en el espejo y decir, sí, este país así no puede seguir. Mira, yo que me preocupo por mí. Pero sí me preocupo por ti. Y por todos ustedes, que son jóvenes, que no tienen derecho a recibir un país como lo están recibiendo. Y que los felicito y me alegro que estén haciendo las cosas y que estén tratando de que la verdad se imponga. No es fácil, nada es fácil, ni lo será en el futuro. Yo no tengo la verdad del todo, pero sí tengo las agallas para decir, así no se puede seguir. La Asamblea Nacional no está cumpliendo con su deber. Me encanta la frase que se vayan todos, me encanta. Me he vuelto a la vejez un viejo que trata de que se acabe el mundo para rehacerlo de nuevo. No es peligroso eso. La última vez Eso que es gritaron anarquismo. que se vayan todos, Eso es anarquismo. miren usted lo que nos llegó. Eso es anarquismo. Yo no soy anarquista ni estoy en contra del anarquismo. Pero sí estoy amigo de la purga, bien hecha. El Congreso tiene que purgar a asambleístas.
La Corte tiene que purgar jueces. Hay jueces probos, sí señora, hay jueces probos. Pero hay jueces robos, sí señora, hay jueces robos. Los robos que se vayan. Los probos que se queden. Suena simple. Yo sueño todavía. Yo sueño con mi país. Yo sueño con un mundo mejor y un país mejor. Ecuador, que tiene memoria corta y visión corta, a poco tiempo ya de las elecciones del 21, empieza a jugar y calcular, entretenerse. ¿Cómo le ve usted a la proyección? No tengo una bola de mago para saber qué puede pasar en el país. Pero sí, para mí es importante el que cada uno piense que está en la historia y que tiene que responder a esa historia. Lean la historia. ¿Y qué dice la historia? Es que algunos no leen ni historietas. No, de acuerdo que decía un amigo mío muy querido, ay doctor, la falta de ignorancia que hay en este país es enorme. No, si no se lee, si no se estudia, etcétera. Pero no, me refiero a que se sepa qué pasa y los candidatos que puedan surgir y el presidente actual y el vicepresidente actual, que sepan y que tomen conciencia de que están en la historia. Y mañana, chicos que no han nacido van a leer, porque alguien va a escribir. Y la historia la escribe el vencedor, no la escribe el perdedor. Y entonces dirá la historia lo que uno quiere y no quiere oír, quiere y no quiere leer. Y cuando yo digo, Lenin está en la historia, es que está en la historia. Y vendrán los jóvenes a leerlo. Y entonces tendrán que leer. Y los jóvenes van a decir, fue un buen presidente o no fue un buen presidente. Fue un buen ejecutivo o no. Fue un buen hombre o no. No me refiero solo al presidente, al vicepresidente y a los ministros, y a los presidentes del Congreso, y a los jueces. La historia, tarde o temprano, es implacable. ¿Qué dice la historia de usted? Me trata bien, cada vez mejor. Recta final de la conversación con Gustavo Noboa, presidente de la República. Hay quienes murmuran en los pasillos que el objetivo número uno a estas alturas debería ser que las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo para que las fuerzas no democráticas no vuelvan. Dicho en cristiano, que uno se pongan de acuerdo para joder a Correa con una ley electoral. ¿Usted está de acuerdo? A ver, todo lo que se haga para joder no es honesto. Don Assad Bucaram tenía todo el derecho de ser presidente si el pueblo hubiera votado por él. Sin embargo, se inventaron una historia, que él no era Assad Bucaram, sino que era otra persona, que había nacido en otro planeta, y se impidió que fuera presidente de la República si el pueblo hubiera votado por él. ¿Tiene que Ecuador seguir soportando esas cosas? Es decir, ¿tenemos que sacarnos de encima a don Assad Bucaram de esa forma? Derrótenlo en las urnas. El caso de Correa es diferente, ya fue presidente. Ya fue presidente. Entonces, si él ya fue presidente, júzgueselo por su actuación de presidente. No es lo mismo. No es lo mismo que usted pueda decir algo sobre alguien que no fue. Pero una cosa es que pague por sus delitos, otra cosa es que tuerzan la ley, que
que muñequeen la ley para evitar que se presente. Yo no puedo estar de acuerdo con muñequear la ley, con hacer toda una serie de trasvasías para que alguien no sea presidente o para que alguien no salga adelante. Eso sería inmoral, no solo inconstitucional e ilegal. Consejo Nacional Electoral, ¿le da la talla? Ay, viejo. Le digo viejo a un joven de 27. Pero los viejos suspiramos, ¿sabes? Si no tenemos los viejos ideales, si no queremos salir adelante y ver a nuestro país adelante, ¿yo qué quieres que le diga a los jóvenes? Que tal como estamos no vamos a salir adelante, se lo digo. Tal como estamos, muchachos, no vamos a salir adelante. Tiene que haber cambios en este país, que ya han habido. ¿Cambios para qué? ¿Para bien o para mal? Correa fue un cambio. ¿Qué le pasó a Correa? Eso todavía está por estudiarse. Eso todavía está por revisarse. ¿Qué le pasó a Maguad? Porque no eran así. Se les jodió el coco, se les jodió el corazón. Yo creo que de todo. De todo. El poder es un peligro. Y si al poder usted le suma el éxito y el dinero, es la borrachera más grande y el chuchaque más grande que se puede tener. Éxito, poder y dinero es el sinónimo del más grande fracaso que puede tener un ser humano. No se puede desear. El éxito viene si tú te mereces. El poder lo tienes, pero para servir, no para servirte. Y el dinero para ayudar a los más pobres. Ellos son los que tienen que, pero no para repartírselos entre contratistas y contratantes. Entonces, hay mucho que hacer por este país, pero hay que decir las cosas. Y el periodismo, que no le gusta a la gente, porque el periodismo es molestoso, insidioso, tiene cara de lunes. El periodismo no tiene cara de viernes. El viernes uno se va a chupar. El periodismo tiene cara de lunes, cara de jodedor. El periodismo tiene que seguir existiendo. Así o en otra forma, pero tiene que seguir existiendo. Porque gracias al periodismo y gracias a la investigación periodística se va a la verdad. Así se demore. Yo no creo que en este momento pueda decirse que esos documentos de Pamela, etcétera, etcétera, no son porque son tal. No. Prueben, claro, sí, nieguen la evidencia. No, no podemos seguir así. Hay documentos y vamos a estudiarlos. ¿Ya? ¿Ve a alguien en el panorama político que le haga sentir esperanza por la nueva generación? No en este momento. Pero tiene que haber ecuatorianos. Yo me resisto a que no hayan ecuatorianos que merezcan ser líderes. Voy a usar una palabra de alguien que se murió, pues porque no me gustan los vivos, ¿no? Que despierte la ilusión de Jaime Roldós cuando con sus 40 años escasos le dio a este país una posibilidad importante. Que murió y con él murieron muchas esperanzas, incluso la mía. Gracias por recibirnos, Gustavo Noboa. A usted, gracias. Encantado de conversar con usted.